Vámonos con el señor Héctor Ruesga, quien nos va a traer recomendaciones de cómo elegir un buen taller, algo que hemos platicado aquí, que se ha publicado ya en las páginas del periódico Excelsior, que lo pueden encontrar ustedes en Atracción 360, una nota que recurrentemente el señor Pablo Monroy hace o actualiza cada que vienen de regreso de vacaciones para elegir un buen taller, pero pues quién mejor que el señor Héctor Ruesga para que nos platique de estos conceptos. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Cris, muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Así es, básicamente muchas personas nos han escrito, nos preguntan frecuentemente qué deben de tomar en cuenta, en qué se deben de fijar, pues para entrar sus vehículos al taller, o sea, ingresarlos y ver, porque muchas veces no saben ni por dónde empezar, ¿no? Y nos dimos a la tarea de más o menos en algunos sencillos pasos qué tomar en cuenta rápidamente. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta cuando entramos a un taller o llegamos a uno es la limpieza y el orden. Sería una de las cosas que normalmente nos debemos de fijar, porque al momento que ves limpieza y orden es que hay una estructura atrás manteniendo esa limpieza y ese orden. Una de las cosas que debemos darnos cuenta también es los procedimientos que pueden llegar a tener o tomar en cuenta al momento de recibir los vehículos. Desde una orden de servicio, de un asesor debidamente identificado, uniformado. A lo mejor la orden de servicio todavía es una hojita que se llena a mano y demás. Está excelente, pero el simple hecho que haya ese reconocimiento de cuándo llegó, a qué hora llegó, el kilometraje, la cantidad de combustible y los posibles rayones o rasponcitos o detallitos que puede traer el coche alrededor, es muy importante tomar en cuenta esas órdenes de servicio. Son realmente lo que para algún tipo de reclamación o algún tipo de cosa o ajuste son básicas, es lo que te ampara como cliente de un taller. Oye, mi orden de servicio dice esto y pues así llegó y así tiene que salir o mejor, ¿no? Una de las cosas que también cuando vemos en estos procesos o en estos procedimientos, la orden de servicio en la parte trasera tiene que venir un contrato que debe tener un folio que Profeco te da, que te autoriza, donde viene explicado de forma muy sencilla, redactada, la garantía de los trabajos realizados, cómo se van a amparar o qué garantía van a darte en ese taller. Es muy importante, los fierros fallan, a veces hay cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Los proveedores también respetan garantías cuando son debidamente llevadas y por supuesto la mano de obra y los talleres deben de llevarlas. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando ya estamos por dar un sí a un trabajo realizado, cómo se llevó a cabo este tipo de cosas, la transparencia que tienes, que te llamen por teléfono, que te asistan, te expliquen con la paciencia y de la forma adecuada y te digan qué son los trabajos o cuáles van a ser los trabajos a realizar y que se puedan desglosar en esa orden de trabajo lo más claro posible. El trabajo a realizar y el costo por ese trabajo ayuda mucho a entender el porqué de los precios o el porqué de una cuenta cuando la vamos a pagar y sacar nuestro vehículo del taller. Y obviamente esto refleja transparencia, porque si tú me dices, oye, mi coche, ¿qué le vas a hacer? Le vamos a cambiar el conjunto de embragues, va a ser un conjunto de embragues nuevo, va a llevar collarín, plato, etcétera, etcétera. Ah, ok, sin problema alguno, y lo tienes por escrito. Y de ahí ya la importancia de ver con qué equipos trabajan, la herramienta especializada, qué tipo de escáneres y cómo han sido capacitados y certificados los técnicos o el jefe de taller. No es algo muy difícil de entender. Digo, a lo mejor, pues si tú eres un arquitecto, un médico, un ama de casa. Un médico. Cuando un médico tú vas a un consultorio, lo primero que vas a ver es ahí todos los certificados que tiene, toda la capacitación, todos los diplomas. Y es parte de la relación que vas a tener con tu proveedor, ¿no? Sí, porque hoy en día muchas marcas de herramientas especializadas, entendamos la electrónica que hoy es prácticamente a la Biblia en todos los autos, te va certificando en técnico automotriz. Hay muchas escuelas, está la carrera también. Y de ahí puedes ver qué tantos entrenamientos has llevado y ayuda mucho a entender ahora las fallas de hoy en día. Ya si no dominas la electrónica y ciertos conceptos, pues ya no es tan fácil diagnosticar o resolver un problema en un auto. Una de las cosas que estamos hablando tal cual, el personal calificado, pero no nada más técnicamente, Cristian. Uh-huh. Es muy importante comprender que cuando tenemos un taller o asistimos a un taller, pues es como cuando vamos enfermos. O sea, vas a ver un médico que te trate bien, con respeto, con cierto cariño, con cierto apapacho.
Y sucede lo mismo con los autos. Muchas personas somos tan apasionados que cuando vamos a dejar nuestro auto en manos de otra persona, pues no es tan fácil. No importa el valor del vehículo, sino es el valor sentimental que tenemos en los autos es muy alto. Y la cultura que tenemos, pues es nuestro bebé, nuestro coche. Oye, que lo cuiden, que le atiendan, que le hagan bien el trabajo. Entonces, eso es muy importante. El personal calificado y al trato al cliente. La paciencia, porque hay clientes que, créanme, son muy difíciles. Hay otros clientes que son mucho más racionales, que entienden mucho de mecánica. Y pues sí, son los más fáciles de explicarles a veces, ¿no? Claro. Pero a veces hay clientes que no entienden o también pasan una mala tarde o les tocó una mala suerte con el coche que se paró y tuvieron que llegar en grúa. Entonces ya te llegan un poquito acelerados, un poquito molestos y hay que saber tratarlos, tratar de calmarlos, de explicarles. Y créanme que eso siempre vale mucho la pena. Entre cómo tratas al cliente y cómo le das la cara cuando algo no sale bien como se esperaba. Es muy importante esa parte también. Y ya de ahí, algo importante, las opciones de pago. Ya hoy en día muchos talleres, en verdad una terminal bancaria para tarjeta de crédito son muy fáciles de adquirir, muy baratas y muy funcionales y te permiten darle al cliente la ayuda, porque eso créanme, muchos clientes lo agradecen, 3, 6 meses, 9 meses sin intereses. Híjole, a veces no sabes qué percance pasa. Una llanta que te tocó en un bache. Claro. Y son 2, 3 mil pesos que a lo mejor no tenías presupuestados en ese mes o en ese. Y el poderle brindar al cliente las opciones de pago, en verdad le haces el día y a resolver el problema. Y una de las más importantes que ya muchos talleres en México los dan, el servicio de valet. El que te hagan favor de recoger tu vehículo o que te cobren el servicio por recogerlo y entregártelo en buen estado, limpiecito, aspirado, bien consentido y el trabajo bien realizado, en verdad te hace como cliente regresar a ese taller o volver a pedir el servicio. A veces los talleres son más caros, a veces son más baratos, pero el secreto está y la magia está en cómo tratamos al cliente y cómo le damos la cara y lo respaldamos cuando algo no sale tan bien. Sabiendo explicarle al cliente, es muy fácil llegar a un buen acuerdo, a un buen término y a una buena reparación de tu vehículo. ¿Cuál sería el último consejo, el último punto, el último tema que recomendarías, mi querido? O sea, ¿hay alguna certificación, hay alguna forma de identificar que un taller está capacitado por parte de...? Está la Asociación Nacional de Talleres Automotrices. Ok. Alguna vez fuimos tú y yo a un congreso de ellos, que fuimos incluso con los amigos de Denso. Sí. Esa asociación ha publicado y ha hecho y ha puesto en muchos talleres los que han pasado esa certificación. Sí. Es una de las que podrías... no es tan conocida, desgraciadamente, pero ya poco a poco empieza a tener peso porque muchas personas ya te preguntan, oye, ¿cómo me fijo? ¿Cómo algo? De entrada busquen talleres que estén afiliados y asociados porque van de la mano certificaciones, equipo, manejo de vehículos, etcétera. Muy bien, amigo. Repíteme el nombre de esa asociación. Es la Asociación Mexicana de Talleres Automotrices. Muy bien. Asociación Mexicana de Talleres. Me queda un minutito, pero tú haces una pregunta, me la puedes responder si quieres al volver del corte. Y esto me lo mandaron por Facebook. Es una historia larga, la voy a resumir. Tienen un cárter de un Aveo 2020 y me preguntan si recomiendas tú utilizar estas piezas reparadas o lo mejor es de plano sustituirlas. Y esto, pues porque obviamente una pieza de estas características está expuesta a ciertas temperaturas, a ciertos desgastes, ningún coche se hizo para chocar, pero si quieres después del corte me lo respondes, ¿te parece? Claro que sí, después del corte con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos